Gaur ekin dio lehiaketari Begoña Lazkanok Europako joko hauetan, goizean ezin izan duzu sailkapen froga horretan finalerako txartela lortu bego, baina arratsaldeko saioak bai utzi du sentsazioa eta untzia azkar joateko gai dela erakutsi duzu, ez? Bai, arratsaldean sentsazio onarekin bukatu dugu eta horrek indarra ematen digu finaleran pentsatzeko eta gogoz ekingo diogu. Ontzi guztiak azkar doaz, hemen Minsken, euneneko gutxitan dabiltza plaza horiek jokoan. Ez dakit zein den estrategia edo nola ekingo diozuen final horri, jakinik oso gutxirekin postu bat gora beran egon daitekela, ez? Bai, gu gure karrera perfektu egin behar dugu, azkar aterata eta gero froga ritmo medio on bat jarri eta azkenean gora egin badegu hobeto eta hori saiatu behar dugu egiten. Zuen arraun egiteko modua ere hori da, ez? Arin xamar alik eta estropada puntan pokatzen saiatu eta hortik aurrera ritmoari heltzea, ez? Ez da hainbeste amaieran egin beharreko lana baizik eta zuen kasuan hasieratik aurrean egotea garrantzitsua da, ez? Hori da, gu aprobetxatu behar dugu barku arin bat gehala eta azkar atera eta gero azken metrotan igotzeko aukera baldin badaukagu, horriekin eta saiatu. Zorterik onena final horretarako. Vale, eskerrik asko. Begoña Lazkano se ha estrenado en esta competición, en estos Juegos Europeos. No ha podido ser por la mañana, Begoña, pero sí en la semifinal de la tarde habéis conseguido el pase para la final y además con muy buenas sensaciones, ¿no? Con la sensación de que por la tarde la embarcación iba rápida. Sí, la verdad es que hemos acabado muy contentas la tarde porque hemos ido entrando en competición poco a poco y hemos ido de menos a más, entonces pues eso nos da cierta tranquilidad y la verdad es que estamos muy contentas y con muchas ganas de luchar en esa final. Bueno, es cierto que en muy pocas centésimas hay muchas embarcaciones, por la mañana había 3 que han estado más rápidas, por la tarde sin embargo habéis estado ya más cerca de vuestro mejor rendimiento. ¿Cómo se plantea una final y con qué objetivos, teniendo en cuenta que todo el mundo va muy rápido aquí, ¿no? Sí, la verdad es que todas van muy rápido y nosotras tenemos que intentar pues eso, ir igual de rápido o más si podemos y nada, eso pues tenemos que salir muy concentradas, intentar no perder de vista nuestra carrera tipo y poco a poco ir afianzando más el 500 que es lo que estamos haciendo y seguir mejorando en esa línea. ¿Cómo es esa carrera tipo? Salir ya adelante y estar viendo que estáis en la punta de la regata desde el principio, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras, por ejemplo, somos un barco muy ligerito de peso respecto a las demás, entonces pues tenemos también la ventaja de que somos bastante rápidas al principio, entonces pues sacar la embarcación del cepo lo más rápido posible nos da cierta ventaja y luego en el ritmo medio de la prueba ya podemos poner un ritmo que a nosotras nos permite cierta soltura para al final intentar poder subir o apurar un poco en los metros finales, entonces si conseguimos eso pues ya estaríamos contentas. Bueno, pues lo veremos en esa final, que tengáis mucha suerte. Vale, muchas gracias.